Bienvenidos nuevamente a este nuevo podcast. Recuerden que nos pueden seguir en Spotify, en la cuenta Dr. Silva González o en mi canal de YouTube que se llama Quirofaneando. Hoy estoy con el doctor José Luis Contreras, que es cirujano bariátrico. Vamos a hablar de un tema que es importante y que está relacionado mucho con la cirugía plástica. Y esto lo digo porque muchos pacientes llegan a la consulta y tienen un síndrome metabólico, es decir, están gordos. No necesariamente, bueno, eso no es Necesariamente es así. Bueno, tú eres el especialista en eso, pero viene un paciente que es obeso y quiere hacerse una liposucción y no es candidato para hacerse una liposucción. Y en ese caso, cuando es un paciente que es muy gordo, hay que hacerle otro procedimiento quirúrgico que es una cirugía bariátrica. Para que así lo puedan entender, es una cosa como que le quitas parte del estómago, y eso tú vas a hablar de ese procedimiento ahorita para que el paciente deje de ser obeso, y después que se haga ese tipo de cirugía, vendría una cirugía reconstructiva que viene del cirujano plástico. Me parece que es muy importante porque el paciente como que no está orientado, cree que con una simple liposucción puede solventar el problema de sobrepeso y no es así. Entonces, como lo dije, es un tema que está ligado a la cirugía plástica y creo que el mejor para hablar en cuanto a este tipo de procedimiento es mi colega, el doctor José Luis Contreras, que es médico egresado de la Universidad de Carabobo, especialista en cirugía general, especialista en cirugía laparoscópica y actualmente es especialista en cirugía bariátrica. José Luis, gracias por venir a este podcast. Porfa, explícanos qué es la cirugía bariátrica. Acerca tu pelo al micrófono. Ok, primero lo primero, gracias a ti por la invitación. Por supuesto que es mi amigo, etcétera. ¿Qué es la cirugía bariátrica? La cirugía bariátrica, desde el punto de vista etimológico de la palabra, es la cirugía de la obesidad. ¿De qué se trata eso? Primero hay que hacer un diagnóstico preciso del grado de obesidad del paciente. Eso depende del índice de masa corporal. El índice de masa corporal es la relación que hay entre la talla en centímetros con el peso. Hay una tabla, es una fórmula matemática, se calcula y dependiendo de eso se realiza cualquiera de los dos procedimientos grandes de cirugía bariátrica, que son dos, o mal absortivo o restrictivo, o uno que es mixto. ¿Qué es eso? ¿Cuál es la meta que tiene uno como cirujano para hacer bajar de peso? Primero, corregir todas las partes metabólicas. Eso se corrige a través de la cirugía. ¿Cómo se realiza? Bueno, como les dije, hay dos opciones, hay dos procedimientos grandes. Un procedimiento restrictivo es sencillo, como su nombre lo indica. Yo voy a restringir a través de un procedimiento quirúrgico la cantidad de alimento que entra al sistema digestivo, y si yo restringo eso, pues la gente va a bajar de peso. ¿Por qué? Porque la demanda va a ser más grande, el déficit va a ser más grande que la demanda y bajas de peso. ¿Cuál es el procedimiento que se realiza actualmente? Es la manga gástrica. La manga gástrica, eso es el término adecuado o técnico, es gastrectomía vertical, ¿no? Gastrectomía vertical en manga. ¿Qué hace uno? El estómago es como una bolsa. Tú calibras, metes una sonda a través de la boca, llegas hasta un punto del tubo digestivo, sabes con la sonda cuál es el volumen que tú vas a dejar y recortas y quitas el exceso, que es más o menos entre el 75 y el 80% del estómago. O sea, lo que estoy entendiendo es que el estómago lo cortas. Lo corto y lo saco. Sacas el pedazo de estómago exactamente, el 80%. Y dejas un estómago pequeño. Un estómago pequeño. Ese sería la manga gástrica. La manga gástrica. Pero no es solamente eso, porque en el pedazo ese que uno saca, hay unas células que Acércate más al micrófono, por favor. Hay unas células que producen unas hormonas que se llaman incretinas, que son específicas del tubo digestivo, que producen el efecto de hambre y la saciedad. Ellos median esas cosas, se llama la grelina. Esa es una de las 7, 8 hormonas. Entonces, todas esas hormonas están en una parte del estómago que tú vas a retirar. ¿Qué pasa? Si tú le quitas
a la gente el estímulo de hambre, porque le quitas la hormona, pues no va a sentir hambre, va a ser más rápidamente saciado y la gente va a dejar de comer hasta llegar a su peso ideal. Ese es el primer procedimiento, ¿no? Ese es el procedimiento restrictivo. Restrictivo. ¿El segundo procedimiento cuál sería? Es malabsortivo, es un poco más complejo. Pero trata de explicarlo con unas palabras sencillas para que la gente pueda explicar. Por ejemplo, ustedes quieren hacer un jugo de patilla. Para ustedes realizar el jugo de patilla, ustedes tienen que agarrar la patilla, cortarla, quitarle las semillas, quitarle las cáscaras, cortar la pulpa en pedazos pequeños para que puedan caber en el vaso de la licuadora para poderlo licuar. Eso mismo pasa. Eso pasa en el intestino. Si tú agarras un pedazo de carne y lo metes, un pedazo de lo que tú quieras, de alimento, y lo colocas en el intestino, no se va a absorber. ¿Por qué? Porque hay que quitarle la concha, sacarle las semillas, cortar la pulpa y predigerirla. Eso lo hacen 3 cosas: los jugos pancreáticos, la bilis y los jugos gástricos. Esa es una parte. Otra parte es que el intestino delgado, que es donde se absorben las grasas, las proteínas y los carbohidratos, no es inteligente. Él, mientras esté con comida, él va a seguir absorbiendo. Pero tiene que ser comida que está predigerida, o sea que tiene que estar unida a todo esto para que los carbohidratos los corten en pedacitos pequeños, las proteínas en pedacitos pequeños, las grasas en pedacitos pequeños para que se puedan absorber. Eso se tiene que combinar. Si no se combina, no va a haber absorción. Y si el intestino es muy largo, va a pasar más tiempo. Y si pasa más tiempo, la comida dentro del intestino se va a absorber más. Entonces, en un procedimiento malabsortivo, ¿qué hace uno? Uno hace un atajo. Uno acorta la distancia y disminuye y aumenta la velocidad del tránsito de la comida en el intestino. Aparte de eso, uno demora la unión de la comida a los jugos digestivos para predigerirla. Entonces va a ser un efecto de mala absorción, va a absorber más lento y menos cantidad la comida en el tubo digestivo. Por eso se llama mala absorción. ¿Cómo se hace eso? A través de 2 empates. Un empate, tú quitas la comunicación del estómago con el intestino. Okay. Buscas un punto específico y es dependiente del índice de masa corporal y del paciente. Mides un número específico estándar y lo unes al estómago, pero falta predigerir la comida. Ya, no te entiendo. O sea, tú quitas parte del intestino, ¿no? No. Yo acorto el tiempo de la comida en el intestino. ¿Y cómo lo cortas? Es con un atajo. ¿Cómo es el atajo? El atajo, la comida va así, va boca, esófago, estómago, duodeno, intestino delgado, intestino grueso. Eso te lo entiendo. Para afuera. Entonces, tú del estómago, en lugar de pasar por el duodeno y medir 1,5 metros o 1 metro, dependiendo de cada paciente, tú después de que mides ese metro en el intestino delgado, lo cortas, lo seccionas y ese intestino lo pegas en el estómago. O sea, tú ya ganaste 1 metro. 1 metro, claro. Sí, acortaste el intestino 1 metro. O sea, la distancia de todo ese recorrido tú lo acortas. Tú lo acortas. Y después mides otro centímetro, otra longitud estándar, dependiendo del procedimiento que tú quieras hacer, que el efecto que tú quieras realizar, y vas a unir todo lo que predigiere la comida, o sea, el jugo biliar, el jugo pancreático, y lo vas a unir a ese intestino que está pegado al estómago. Ok. Entonces, va a ser 1 metro más 1 metro más. O sea, tú disminuyes la longitud del intestino entre 1,5 metros a 2 metros. O sea que ese tipo de procedimiento tú no tocas el tamaño del estómago, ¿no? No. ¿Sí? Claro, porque tú dejas un reservorio dependiendo... O sea que si haces lo mismo que el primer procedimiento que explicaste, haces una gastrectomía vertical. No lo quitas. O sea, tú el estómago tomas unos puntos específicos y le quitas un volumen. Pero al estómago. Y es menos agresivo que el primer procedimiento. Quitas menos que en el primer procedimiento de estómago. No, nunca lo sacas. Nunca lo sacas. Tú nada más lo bloqueas.
Te entiendo, ok. Hay muchas cosas... Ojo, que me faltó decir, para cada uno hay una indicación específica. Ahora, te hablo como médico y como amigo de muchas personas que se han hecho este tipo de procedimientos. Yo he visto, y como médico también de muchos de estos pacientes, yo he visto que este tipo de pacientes primero tienen que tomar muchas vitaminas después que se operan. 1. 2. He visto el proceso de cicatrización que es muy malo. También. Después, cuando tú operas a estos pacientes en la parte de cirugía estética. También he visto que el paciente vuelve a ser gordo. Claro. Ok. Eso tengo entendido que un procedimiento te lleva, creo que es la primera. Eso tú eres especialista en eso y quiero que me expliques en eso. Entonces, vamos a ir resumiendo. Si tú te haces este procedimiento, ¿vuelves a ser gordo? Todo depende. O sea, tú tienes estadísticamente unas posibilidades de perder la cirugía, de tener una reganancia de peso. Eso depende de qué cosa. Por ejemplo, tú tienes un paciente que tiene un índice... Para hacer un procedimiento restrictivo, el tope es hasta 33. ¿33 de qué? De índice de masa corporal. Okay. Es 33 centímetros por metro cuadrado. Eso sería... ¿Cómo sería la fórmula? Coño marico, ya. Bueno, aquí. Bueno, es una fórmula... Es longitud al cuadrado sobre peso. Ok. Entonces, tú calculas eso y tú ves. Si el paciente tiene 33 o más, él es candidato para un procedimiento malabsortivo. Si tiene menos de 33, tú puedes hacer un procedimiento restrictivo. Pero si no tiene ninguna patología metabólica asociada. ¿Cuáles son las patologías metabólicas asociadas? Diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia. O sea, que este tipo de procedimiento cura la diabetes. No la cura, sino que la revierte. ¿Por qué? Porque si tú vuelves a ganar peso, vuelves a tener los síntomas. Sobre todo la tipo 2. Hay estudios ahorita recientes que hablan que puede haber una remisión en la tipo 1. Pero el problema es que es otra cosa, porque el páncreas no metaboliza, no realiza, no produce ni insulina ni glucagón. Entonces las células beta están vueltas locas, pero como tú tienes una disminución de la cantidad de carbohidratos que tú consumes, la insulina es más efectiva. O sea, no necesitas tanta insulina. Te estoy entendiendo. Los carbohidratos son los que se absorben primero en el intestino. Entonces, tú juegas con eso. Otra cosa, los centímetros depende de qué patología tengas. Si tú nada más eres obeso y tienes por arriba de 35 o 36 de índice de masa corporal, tú utilizas en el empate del estómago con el intestino una longitud más larga, hasta 150 centímetros, de 100 a 150. Si es metabólico, tú lo puedes bajar un poquito más, tú lo puedes poner en 70 centímetros, 80 centímetros, pero el asa biliar tú la alargas para que la combinación de la comida con los predigestivos sea más lenta. Y ahora, eso va a tener un cambio metabólico más. Claro. Más ahora, José Luis, un paciente que tiene un sobrepeso o índice de masa corporal, creo que mayor de 33, como tú dijiste, y él no quiere hacerse esta cirugía, ¿él puede adelgazar y volver a una talla normal? ¿Puede o no? Claro. Ya, todo, o sea, hay protocolos específicos para tu realizar este tipo de cirugía. Por ejemplo, llega un paciente, tú primero tienes que ponerlo en control con endocrinología y con nutrición. Tiene que ser por lo menos 6 meses de una dieta, que la dieta sea fallida para tú empezar a plantear. Lo que pasa es que en las consultas llegan pacientes que toda la vida han hecho dieta, pero nunca pierden peso. Ejercicio y nunca han perdido peso. Entonces, cuando tú lo estudias metabólicamente, endocrinológicamente, tú ves que tiene resistencia a la insulina, que la insulina no es de buena calidad, que tiene un hiperinsulinomas, que tiene problemas genéticos, de los metabolismos de las grasas. Entonces ya es otra cosa. Bueno, entonces ya resumimos cuáles son los tipos de procedimientos. O sea, un procedimiento sería la manga gástrica, que sería el restrictivo. Restrictivo, sí. Y el mal absortivo, ¿no? ¿Qué me estás hablando? Sería el bypass. El bypass. Y hay uno mixto que tú haces el estómago pequeño, es restrictivo, y haces un bypass, que es mal absortivo. Entonces tienes
los dos procedimientos en uno solo. Hay otros que se llama switch duodenal, que es un más complejo, que ahí sí hace. Y creo que hay otro procedimiento, bueno, creo que ya no se hace, que sería el balón gástrico. Esos son procedimientos restrictivos que son historia de la cirugía bariátrica. Eso ya no está indicado. Eso no está indicado porque hay dos que se hacían frecuentemente, que era el anillo gástrico, que es que colocabas una especie de anillo de abrazadera, ajá. Y la trancabas. Y el estómago. Tú le echabas más líquido, se trancaba más o le trancabas menos. ¿Qué pasa? Eso migra, se puede rotar, se puede abrir, se puede horadar, o sea, se puede meter adentro del estómago. Produce una perforación. Entonces hay que salir, cortar eso, arreglar todo eso y hacer un procedimiento dependiendo de lo que tenga el paciente. La mayoría de las veces es mal absortivo. Y el balón, en teoría, es súper fácil de colocar porque es por vía endoscópica. Colocan un balón lleno de solución estéril adentro del estómago. Eso reduce el volumen que tiene el estómago. Pero cuando lo retiran, aumenta de peso porque el volumen del estómago siempre sigue siendo el mismo. Y aparte sigue absorbiendo todo. Y migra. O se puede trancar abajo, o se puede trancar arriba. Los pacientes lo toleran muy mal, tienen muchos gases, tienen reflujo, puede aumentar la presión intraabdominal y puede producir una hernia y a tal. Bueno, eso en la actualidad no se usa. Ok, el paciente obeso va a tu consulta, tú lo valoras y tú dices, bueno, vamos a hacerle un tipo de procedimiento restrictivo o absortivo, o mixto. O mal absortivo o mixto. El paciente llega, se evalúa por todo el mundo, por todo el equipo multidisciplinario, diabetes, endocrinólogo, nutricionista, psiquiatra o psicología. Se hacen todos los exámenes, se decide que se va a realizar. ¿Cuál de los dos procedimientos es? Ahora, es un procedimiento endoscópico, ¿no? Laparoscópico. Laparoscópico. Endoscópico es cuando vas a hacer los otros procedimientos. No, endoscópico. Cuando hablas de balón gástrico, eso sí son endoscópicos. Endoscópico nada más es balón gástrico. Okay. Y este tipo de procedimiento siempre es por laparoscopia. Sí. O sea, si es por laparoscopia, el tiempo de recuperación del paciente es mucho más rápido. Mucho más rápido. Muchísimo más rápido. O sea, que el paciente tú lo operas hoy y ¿en cuánto tiempo se va a su casa? Después que tolera vía oral, hay unos parámetros específicos. Acuérdate que se va a reducir. Pero en promedio, ¿en cuánto tiempo se va a su 48 casa? 48 horas se va a su casa. 48 horas máximo. ¿Y en cuánto tiempo empieza a perder el peso? En una semana se ve el cambio. Se ve el cambio. Ok. Este tipo de pacientes, ¿qué complicaciones pueden tener? Porque muchos de los que van a quirófano tienen miedo a una complicación. Por supuesto. Acuérdate que son pacientes obesos que ya son... O sea, la obesidad, según la OMS, es una enfermedad, ¿no? Y es una pandemia. Todo el mundo tiene, en todos los países hay, y es mundial. Bueno, estoy redundando, por una pandemia tiene que ser mundial, juro, ¿no? Pero... ¿Cuáles son las complicaciones? Las complicaciones son inherentes a la cirugía, inherentes al paciente y son varias. Nosotros no hemos tenido ninguna complicaciones graves. Puede sangrar la boca, el empate puede sangrar. Se puede tapar, puede haber un edema de la boca porque eso está vivo. Cuando uno hace el empate y sutura, se inflama, eso puede taparlo. La mayoría de las veces eso se puede abrir, o sea, el empate puede quedar jugando. O sea, puedes tener una peritonitis. Sí, puedes tener una fuga, tener una peritonitis. El otro empate, el empate en intestino con el intestino también se puede fugar, también le puede sangrar, también se puede abrir. ¿Y en qué porcentaje pueden ocurrir eso? ¿Es común o no? No. Es menos del 1%. Si lo hacen con un equipo médico quirúrgico entrenado, ¿no? Entrenado, sí. Que es lo más importante. El problema es el material. Si nosotros utilizamos material nuevo, 100% nuevo, entonces no tenemos problema ni que se abran las grapas, ni que sangre. Porque le estás dando una seguridad al paciente. Claro. Okay. Ajá. El paciente tú lo operas, tú decides el procedimiento que le vas a hacer, lo operas, es un procedimiento laparoscópico, le das de alta a las 48 horas, el paciente no tiene ningún tipo de complicación. ¿Qué viene después? El paciente pierde peso. Bueno, lo que tú me preguntaste. El paciente va a perder peso. ¿Tiene que tomar vitaminas? Sí, tiene que tomar vitaminas. ¿Cuánto tiempo? 6 meses. 6 meses. En 6 meses ya el organismo se empieza a regular y ya no es necesario.
¿Qué problemas tiene? Por supuesto que puede tener alguna disminución en la capacidad de cicatrización. ¿Por qué? Porque va a tener una disminución de la absorción de proteínas. Entonces, ¿qué es lo más indicado cuando tú vas a hacer un procedimiento post-bariátrico? Es decir, donde entra el cirujano plástico para quitar toda esa piel que guinda para que puedan entender. Tú viste en la charla que dio la jefa tuya de... Y entonces... Sí, bueno, problemas técnicos que el director está jugando un juego. No, que Apaga el televisor. Sí. Problemas técnicos, ajá. Por favor, si van a tomar ahí, se toman un agua y se quedan tranquilos, sí. Gracias. Por supuesto, tú tienes que preparar al paciente adecuadamente. Tienes que verle las proteínas, tienes que verle las globulinas, tienes que verle todo eso, las proteínas totales y fraccionadas para tú saber cuál es el grado de cicatrización que va a tener. En cualquiera de las 3 fases puede tener problemas. La mayoría de las veces es en la fase de reparación, después de que se forma la matriz de fibrina. Para la remodelación de la cicatriz es donde tienen la mayoría de las veces problemas. ¿Por qué? Porque pueden haber disminución de algún tipo de vitamina, puede ser el complejo B, que es la que puede causar más problemas. Yo creo que hay más complicaciones desde el punto de vista estético, es decir, después de la cirugía postbariátrica que dentro de la misma cirugía bariátrica. Sí. Para mí. Porque tú lo ves, bueno, son complicaciones, se puede decir leves, o sea, puede haber una dehiscencia de la herida, pueden existir hematomas, una mala cicatrización. Pero creo que existen más complicaciones desde el punto de vista estético, es decir, después de que te hagas una cirugía postbariátrica que dentro de la cirugía bariátrica. Pero son pacientes que disfrutan los resultados de la cirugía. Sí. No importa que estéticamente no les guste mucho la cosa, pero son pacientes que no, por ejemplo, los hipertensos y los diabéticos más nunca van a, mientras estén en su peso ideal, mientras estén en el gol de peso bariátrico, nunca más van a utilizar pastillas. Van a tener una vida plena, van a poder caminar otra vez. Nosotros tenemos pacientes que no salían, no se podían bañar en un baño, por ejemplo, no cabían. Ya están bañándose, ya están caminando. Y eso es lo bueno, pues tú le estás dando realmente calidad de vida. Sí, una calidad de vida. Ahora, José Luis, ¿qué es de cierto que estos tipos de pacientes, después que tú los operas, aprenden a hacer trampa? Es decir, lo veo mucho en las mangas gástricas. El paciente aprende a comer. Cuando aprende a comer, es decir, empieza a comer de poquito a poquito. Claro, bueno, de todo hay en el mundo. O sea, porque es necesario que el paciente después de esto vaya a verse con nutrición. Con un especialista en nutrición. Pues. Claro, salen para nutrición. O sea, el nutricionista del equipo siempre está ahí. Porque tienen que aprender otra vez a comer. Por supuesto, si tú estás acostumbrado, si tienes un estómago que tiene volumen 2 litros y ahora lo vas a reducir a 250 cc, que es un vaso de 8 vasos, tú lo reduces a un vaso, el cambio es grande. Entonces, ¿cuál es el truco, no? Para que no hagan trampa. Como ellos se van a sentir bien, van a haber un periodo en donde ellos se van a sentir extremadamente bien con ellos porque van a hacer muchas cosas de las que no hacían antes o que dejaron de hacer. Aferrarse a eso. Ahí tienes que hablar muy claros con ellos, tienes que comprenderlos porque tú no los puedes regañar, tú tienes que entender que es como el fumador. Tú no le vas a decir a un paciente que sea fumador que se fume 4 cajas de cigarrillos que de un día para otro deje de fumar. Eso es mentira. Sí, claro. Entonces tú tienes que enseñarlos a que se van a sentir mejor, a que vean las cosas positivas. Si antes se comían 5 hamburguesas, no te vas a comer medio, te vas a comer media ahorita. Entonces, pero antes caminabas 2 metros y te cansabas y ahora estás caminando 1 kilómetro. Entonces ve las cosas positivas, ayudarlos a entender que hay cosas mucho mejores para que permanezcan en ese peso, en su peso ideal y puedan lograr efectivamente un cambio de vida. Su cambio de vida. Pero de todo hay, o sea, para eso está la parte psicológica, porque si tú le quitas la parte que te da hambre, ¿por qué van a comer?
Eso es lo que tú preguntas, ¿no? O sea, si tú le quitaste el 75% del estómago y ahí están lo que origina el hambre, porque ahora van a comer más, porque es el cerebro que está diciendo, pero si antes yo me comía 2 platos, porque ahora no me puedo comer ni medio. Entonces ahí entra el psicólogo. Está buena esa explicación que estás dando. Ahora, José Luis, ¿tú piensas que este tipo de pacientes es necesario que se hagan esa cirugía para un cambio de vida? Claro, porque tú reduces el riesgo cardiovascular, reduces el riesgo de los problemas metabólicos también, ¿no? Quitas todos los problemas metabólicos. Eso es importante. Bueno, gracias, José Luis, por aclararnos muchas dudas. Creo que la parte de cirugía bariátrica, y lo he visto en muchos pacientes porque somos equipo, hay un cambio en la vida del paciente, claro. Totalmente. Paciente que no podía dormir. Tenía apnea del sueño. Ojo, no podía verse ni sus genitales. No podía verse ni los zapatos. Ni los zapatos, de lo gordo que estaban. Ahora sí se lo ven. Imagínate el cambio que hay. Entonces, porque esa gente se aferra a eso y es muy raro que los que de verdad vean un cambio significativo en su vida, que es la mayoría, saben que tienen que hacer las cosas bien, hacen su cambio de chip, de su mentalidad, de su forma de alimentarse, y ellos perduran. Por supuesto, hay unas probabilidades. Estadísticamente es más probable que sea en 10 años una manga gástrica, un procedimiento restrictivo, que tengas una reganancia de peso que en uno malabsortivo. Todo depende del manejo que tú le des al paciente y de las ganas que tenga el paciente de cambiar. Bueno, José Luis, gracias por venir a este podcast. Por favor, danos tu Instagram. Doctor José Luis Contreras. @Dr. José Luis Contreras. Z. José Luis Contreras Z. Recuerden que mi Instagram es Dr. Silo González. Ahí está mi Spotify. Pueden seguirme en Spotify. Y mi canal de YouTube que se llama Quirofaneando, donde va a estar publicado este podcast. No, gracias a ti, brother. Sí. No, gracias. Es muy importante porque es un tema que está relacionado con la cirugía plástica. Claro, porque al final los pacientes terminan en una cirugía reconstructiva global, total. Y otra cosa, es importante, y tú lo estás diciendo, cirugía reconstructiva. Después que el paciente se hace este tipo de procedimiento bariátrico, la cirugía no es estética, es una cirugía reconstructiva. Y cuando haces una cirugía reconstructiva hay cicatrices. Y eso tiene que entenderlo el paciente. Pero el paciente se va a ver mucho más bien. Se va a ver muy bien, ¿ok? Desde el punto de vista estético. Con cicatrices, pero se va a ver mucho mejor. Cicatrices adecuadas. Que es la única forma de mejorar el punto de vista estético, es haciendo las cicatrices. Pero de todas maneras, yo creo que el paciente bariátrico es un paciente agradecido, que quiere mejorar y que sabe que lo que él tenía era una enfermedad, que no es solamente estético. Claro. Es la parte metabólica, es todo. Y la parte social y la parte psicológica, todo eso influye. Todo eso influye. Bueno, José Luis, gracias por acompañarme en este podcast. Y bueno, recuerden, no nada más escucharnos, sino tienes que seguirme. Y darle like. Y darle like, que es lo más importante. No, pero lo más importante es que nos sigan. Bueno, chao, saludos. Hasta luego, gracias.